Muchas personas que preguntan si hay una diferencia entre el parto natural y la cesárea. ¿Por qué es tan importante el parto natural? ¿Y por qué no deberíamos buscar una cesárea que nosotros vayamos a elegir en vez de un parto natural? Quisiera empezar este video preguntándote si alguna vez has pensado en cómo puedes proteger el cerebro en una época tan importante como es el embarazo. Hemos hecho videos anteriores hablando de cómo podemos proteger el embarazo tomando en cuenta 5 factores o 5 neuroprotectores, pero todos dirigidos a una etapa ya adulta. Sin embargo, es interesante saber que tenemos la responsabilidad de cuidar el cerebro de nuestro bebé antes de embarazarnos. ¿Cuáles son aquellos parámetros que tenemos que tomar en cuenta y cuidados que tenemos que tener tanto en la mujer como en el varón? El primer factor que vamos a ver es el relacionado con la mujer. La mujer debería estar fuera de todo proceso infeccioso por lo menos un tiempo mínimo de 3 meses. 3 meses antes de que se embarace, la mujer no debería estar tomando ningún medicamento, no debería estar en curso con un proceso infeccioso y tendría que estar libre de cualquier medicamento que sea de uso crónico. Debería tener cuidado en cómo está su alimentación, porque de la alimentación que ella vaya a tener antes del embarazo va a depender el tipo de microbiota intestinal que va a tener la mujer. Y no solo microbiota intestinal, la microbiota vaginal, la microbiota de su cavidad bucal, la microbiota de su piel. Entonces, todos estos factores inciden de manera interesante en el desarrollo y cuidado del cerebro que se va a dar en el producto. Mucha gente se enoja de que yo utilice esta palabra producto cuando me refiero al bebé, y es porque es una jerga médica. Dentro de nuestra profesión utilizamos ese tipo de términos para referirnos al bebé. Los cuidados que tiene que tener el varón no son menos importantes que los que tiene que tener la mujer. El varón tiene que cuidarse por más tiempo. Debería estar por lo menos 6 meses antes del embarazo, también libre de cualquier proceso infeccioso, libre de cualquier medicamento. Debería cuidar también la microbiota de todo su cuerpo. Un dato interesante es que el semen tiene su propia microbiota y depende de la microbiota del semen la calidad de espermatozoides que produce el varón. Entonces, si tomamos en cuenta todos estos elementos, vamos a estar cuidando el posible producto que se va a generar después de la fecundación. Muchas personas no entienden lo importante que es este cuidado antes de la fecundación o antes de que se dé el embarazo y toman muy a ligera estos parámetros. Yo les preguntaría por qué ahora, en este momento, en el mundo entero, se han disparado los índices de autismo, TDA, alteraciones del aprendizaje y otros problemas como el manejo de ansiedad, estrés, problemas conductuales en todas las personas, especialmente en niños y adolescentes. Es porque no tomamos en cuenta los factores o parámetros que debemos cuidar antes de una fecundación o antes de generar un embarazo. Muchas personas entran en un embarazo sin que este sea planificado. Ese es un problema, porque al no estar planificado no hemos tomado en cuenta aquellos parámetros que nos van a ayudar a proteger un buen neurodesarrollo en el bebé que se está gestando. Hay un término muy interesante que a mí me gusta, que está ahora muy de moda, está siendo utilizado y está en proceso también de estructuración, porque falta bastante estudio sobre esto, que se llama madrescencia. La madrescencia es que ha juntado dos palabras, madre y adolescencia. ¿Y por qué se ha hecho esta unión de estas dos palabras? Porque ahora sabemos que en el proceso del embarazo se da en el cerebro de la mujer una tercera poda neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro se va a especializar, en el caso de la mujer, para el cuidado del bebé. Si buscan en la literatura, antes se pensaba que el embarazo lesionaba el cerebro de la mujer, porque en muchos relatos las personas o las mujeres decían que perdían la capacidad, por ejemplo, de memoria, de atención, que estaban más despistadas, que ya no tenían la capacidad de aprendizaje de antes. Y eso ha sido la base para que se empiece a estudiar este proceso y se descubra que durante el embarazo hay una reestructuración del cerebro de la mujer. A eso se conoce como neuroplasticidad. Hay muchos factores que van a ayudar a esta neuroplasticidad. En estos cambios que tenemos en el cerebro de la mujer va a cambiar la sustancia gris.
La sustancia gris en el cerebro es el número de neuronas que tenemos. Esta va a disminuir. Podemos pensar en un inicio que esto es algo malo, que una disminución de neuronas en nuestro cerebro iría a afectarnos cognitivamente, pero en realidad vamos perdiendo estas neuronas porque nuestro cerebro va desechando aquellas neuronas que él no considera importantes para el momento que estamos viviendo. Esta poda neuronal de la que les hablo se produce en otros dos momentos en nuestra vida, durante o alrededor de los 3 años, en todos, hombres y mujeres, y ayuda a estructurar y especializar el cerebro para los nuevos aprendizajes. Ocurre después en la adolescencia, también en hombres y mujeres, y también ayuda a tu cerebro durante esta época tan especial a especializarse según lo que tú vas a preferir hacer en el resto de tu vida. Es decir, ayuda a estabilizar el cerebro. Se ha visto que esta neuroplasticidad que se genera durante el embarazo también requiere una poda neuronal. Y esta poda neuronal ayuda a que la mamá se enfoque como su prioridad aquello que tenga que ver con el bebé y deje a un lado otros factores como no tan importantes. Y para eso el cerebro tiene que podarse. Todavía no se sabe si esta poda neuronal que ocurre durante el embarazo es permanente o simplemente va a durar un par de años. La literatura y los estudios actuales dicen que dura alrededor de 3 años y no porque sepan que a esta edad se acaba o con este tiempo se va a acabar, sino que los estudios que se han realizado alcanzan al seguimiento de estas mamás que han estado embarazadas alrededor de los 3 años. Entonces, no sabemos si esto va a ser permanente o si esto tiene un tiempo de duración. Aparte de la sustancia gris que se va a ver disminuida, se ha visto que el cerebro de la mujer embarazada aumenta, por ejemplo, la concentración de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Esto protege al cerebro, este líquido protege al cerebro, pero también lo nutre. Al mismo tiempo, aumenta la sustancia blanca, que es la conexión que existe dentro del cerebro. Sustancia gris. La sustancia blanca es la que conecta ambas sustancias grises y eso se incrementa durante el embarazo. Algo interesante que sucede en estos cambios que se dan durante el embarazo en el cerebro de la mamá es que aumenta algo que se conoce como receptores. Los receptores son, en la superficie de la célula se encuentran los receptores y son como las cerraduras donde va a ingresar una llave, pero una llave específica. El incremento de receptores a nivel del cerebro se da para un neurotransmisor en específico, para dos. Uno es la oxitocina y el otro es la prolactina. Es interesante esto porque la oxitocina se la conoce como el neurotransmisor del amor, pero en realidad es el neurotransmisor de la socialización. Es aquel neurotransmisor que nos permite socializar con nuestros pares y en el caso de la mamá, permite desarrollar toda esa teoría de la mente que va a generar ese apego y el saber leer a su bebé. Esa conexión materno-filial se va a dar gracias a este neurotransmisor que se conoce como oxitocina. Entonces, la naturaleza es tan increíble que prepara al cerebro de la mujer a responder con mayor capacidad a este neurotransmisor y para eso incrementa el número de receptores. Otras hormonas también van a estar en altas concentraciones durante el embarazo, en las diferentes etapas, el estradiol, la progesterona. Estas hormonas ayudan también al recableado neuronal en el cerebro de la mujer, ayudan con la neuroplasticidad. ¿Qué sucede si tengo este recableado? ¿Qué sucede si mejoro ciertas áreas en el cerebro de la mamá? Aumentan procesos de autorreflexión. Y también aumenta la empatía. ¿Y por qué tiene que aumentar la empatía? Porque de esta persona va a depender que este bebé que llega al mundo termine todo su proceso con éxito. ¿Qué áreas se modifican? Ya hablando de áreas dentro del sistema nervioso o en el cerebro de la mamá. Se modifica una red muy interesante que es la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto se encuentra en la parte frontoparietal, específicamente y con más intensidad en la parte parietal que se conoce como el área del precunio. Esta área que es donde nosotros nos metemos, digamos, cuando divagamos, es cuando nuestro sistema nervioso nos manda en un momento de reposo, o cuando estamos divagando o pensando en nosotros mismos, es donde se va a generar todo lo que es la introspección. Es decir, cómo yo me siento en relación al embarazo, cómo yo me siento en relación al bebé. Y es muy importante porque de esto va a depender cómo la mamá reaccione al embarazo y también cuando el bebé vaya a nacer. Una alteración que se dé en estas áreas o una alteración que se dé durante el embarazo
puede significar lo que conocemos como depresión postparto. Por eso es muy importante que durante el embarazo la mamá tenga muchísimos cuidados. El embarazo en sí ya es un proceso de estrés natural, es un proceso de estrés agregado a la vida de la mamá. Pero si encima nosotros le ponemos más estrés a la mujer, que haya problemas económicos, problemas de pareja o un embarazo no planificado, ese estrés va a alterar todo esto que se conoce como el brain baby, que es el cerebro bebé que se va a crear en la mamá o que se está estructurando en la mamá. ¿Qué posibles complicaciones vayamos a tener si estos procesos no se van a dar en el cerebro de la mamá o se alteran? Pues no va a haber esa conexión que deberíamos buscar entre la mamá y el bebé. Se ha visto que una relación de salud mental adecuada en la mamá, es decir, que la mamá tenga un estado de salud mental adecuado antes del embarazo, durante el embarazo, lo que va a hacer que estructuras tan importantes en el cerebro del bebé como el hipocampo sean de mayor tamaño. Entonces, ya estamos viendo que el bebé va a nacer con una deficiencia si este proceso no se ha alcanzado, una capacidad menor en memoria, una menor capacidad en consolidación de la memoria, lo que nos va a derivar a problemas del aprendizaje. El hecho de que tengamos la oxitocina dentro de nuestro cerebro y aumento de receptores para la oxitocina genera lo que se conoce como el vínculo materno. Este vínculo materno tiene un nombre en psicología, le llaman la teoría del apego. Y hay un tipo de apego que es muy importante, es el apego seguro. Si el niño nace con una buena relación, con ese vínculo que se crea de oxitocina, y ese vínculo que se crea entre el cerebro de mamá y de bebé, se va a generar lo que se conoce como el apego seguro. Si la mamá ha tenido todo este cuidado durante el embarazo y ha tenido la capacidad de especializar su cerebro para el cuidado del bebé, cuando nazca el bebé, en el nacimiento ella va a estar preparada para asumir toda esa responsabilidad. Su cerebro se ha preparado para eso. Por lo tanto, ella va a continuar con ese apego seguro y el resultado va a ser un niño que socialmente sea adecuado, o sea, que se adapte adecuadamente a todas las reglas sociales que se le vayan a enseñar, que genere herramientas adecuadas para el manejo del estrés y de la ansiedad. Un niño que probablemente no nos dé problemas de conducta cuando llegue a la adolescencia. Entienden que es increíble pensar que el resultado del cerebro de un adolescente o de un adulto tenga tanto relación con el momento del embarazo. Esa sincronía que tiene que haber entre el cerebro de la mamá y cerebro del bebé, eso nos va a dar a nosotros toda esa mejora en toda la interacción social del niño cuando vaya a crecer. Otro punto que me gustaría tomar en toda esta charla es hablar de la importancia del parto natural. Y esto nace a raíz de muchos comentarios y muchas personas que preguntan si hay una diferencia entre el parto natural y la cesárea. ¿Por qué es tan importante el parto natural? ¿Y por qué no deberíamos buscar una cesárea que nosotros vayamos a elegir en vez de un parto natural? Bien, la cesárea no es que esté mal, la cesárea tiene su indicación médica. La cesárea se tiene que dar cuando hay un peligro para la madre o un peligro para el bebé, pero no deberíamos escoger la cesárea simplemente por comodidad, simplemente porque podemos planificar la fecha de nacimiento del niño, simplemente porque podemos evitar, digamos, una mala noche y que el médico no quiera ir en la madrugada a atender el parto. Por comodidad de las personas no deberíamos escoger una cesárea. La cesárea no es buena para el bebé. Bien, no es un momento adecuado para el bebé. Piensen que ese bebé se está preparando para el mayor impacto en su vida, que es cambiar, estar dentro del útero, a salir a un ambiente externo para el cual debe estar preparado. ¿Cuáles son los problemas cuando existe la cesárea y se prefiere al parto natural? El primer problema es que el niño cuando va a atravesar el canal del parto, en ese momento es un momento de tanto estrés para el niño y para la mamá, que ese momento de estrés que atraviesa el niño es el último empujón que le vamos a dar para que maduren adecuadamente órganos como los pulmones. El hecho de que el niño atraviese el canal del parto hace que se aplasten, por decirle, los pulmones, elimina mucho líquido que ha estado ahí durante 9 meses de gestación y ayuda a que los pulmones puedan respirar con mayor facilidad.
Cuando el niño nace por cesárea, ese sacar esa agua por el aplastamiento que sufre el niño, que es totalmente natural y normal, y está preparado el niño para pasar por el canal del parto, cuando no se da esto, se puede producir lo que se llama la apnea transitoria del recién nacido. Esta apnea es la dificultad que el niño va a tener para respirar. Esto es transitorio, se va a resolver, pero ya le estamos provocando algo que no debería estar pasando. Creo que la mayor dificultad que va a tener este niño y el mayor problema es el legado de la microbiota que no va a acceder, porque van a ser en un ambiente totalmente aséptico, aunque no llegamos a la asepsia completa, pero la microbiota que va a obtener el niño es la microbiota propia de los guantes quirúrgicos, la microbiota que puede estar aún presente en un ambiente esterilizado, ¿no? Eso le quita una base muy importante, que es contar con una microbiota que lo va a proteger posteriormente. Pero la más importante es que no se va a crear el vínculo. El vínculo es muy importante porque en el momento del parto hay picos de oxitocina que se van a dar. La oxitocina va a empezar a aumentar desde el momento del inicio del parto, y en el momento del parto es un pico muy importante de oxitocina que no solo va a bañar el cerebro de la mamá, sino que también va a llegar a bañar o concentrarse en el cerebro del bebé. Es ese momento donde se crea ese vínculo materno, donde se crea la sincronía entre el cerebro de la mamá y del bebé. Y es por eso que las mamás están tan ligadas a su hijo, y eso se da en el momento del parto. ¿Qué sucede con una cesárea? La mamá va a estar tal vez va a recibir anestesia que va a pasar al bebé. Esto va a deprimir al bebé en poco grado, pero lo va a deprimir. La mamá va a tener que recibir medicamentos porque es una cirugía mayor y tenemos que evitar infección. Y los medicamentos van a atravesar al bebé, lo cual va a lesionar la poca microbiota que ya tiene el bebé. Hay un momento muy importante después del parto. Ya es un momento donde el niño tiene un espacio de 2 horas, que es un momento que se llama periodo sensible posterior al parto. Ese periodo de 2 horas es cuando el bebé tiene que hacer el vínculo con su mamá. Hay videos que son muy impresionantes y hermosos en YouTube, donde se ve que el bebé ha nacido, se lo colocan sobre la pancita de la mamá en un parto natural, y es increíble cómo la genética, la naturaleza hace que el bebé escale sobre el pecho de la mamá y se conecte al pezón de la mama de la mamá. Si ese momento se da antes de esas 2 horas, el vínculo se va a crear, y ese vínculo le va a ayudar a ese cerebro posteriormente con todo ese proceso de apego seguro. Y ya sabemos las consecuencias a largo plazo. ¿Qué pasa si la mamá está con anestesia? ¿Qué pasa si está con medicamentos? ¿Qué pasa si no puede recibir al bebé en ese momento y dejar que el bebé se conecte con la mamá? El bebé después de esas 2 horas está tan cansado por el trabajo de parto, tan cansado por el momento que ha atravesado, que se va a dormir. Y como se va a dormir, no se va a dar ese enganche con la mamá y no se va a crear ese vínculo. Eso no quiere decir que después no puedas crear el vínculo. Sí lo puedes hacer, pero ese momento es tan especial que hasta ahora no se sabe cuál es el daño que podemos estar haciendo a largo plazo si no damos ese momento de esas 2 horas o esa ventana de sensibilidad que tiene el bebé. Aparte de eso, el tiempo que la mamá tiene que estar en recuperación después de una cesárea es mucho mayor, por lo tanto es más difícil que se concrete un buen lazo con el bebé en los primeros momentos de vida, y después la mamá tiene menor movilidad, que no debería, porque puede limitar y disminuir también la calidad de atención al bebé, y aun cuando tenga el apoyo, ese lazo es muy importante. Esa es la idea de este video, ¿no? Enseñarles también que la cesárea ha demostrado que presenta mayor porcentaje de depresión posparto. La depresión posparto es un problema. ¿Por qué? Porque son ideas que la mujer tiene de inutilidad, es más que tristeza simplemente, es pensar o tener ideas negativas en cuanto a sus capacidades como madre, y la relación y ese vínculo no se va a dar. Cuando se da una depresión posparto, necesita ayuda y necesita tratamiento. Y a veces esa ayuda y ese tratamiento evita que la mujer pueda alimentar adecuadamente al bebé. Y la alimentación materna es otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta, porque cada vez que la mamá da alimentación materna, la lactancia materna al bebé, se está reforzando ese vínculo entre el cerebro de la mamá y el cerebro del bebé.